Hola a todos, mi nombre es Diana Aguilar y esta es una producción de Lightning Junkies. Hoy vamos a estar teniendo una conversación introductoria de Lightning Network con la fantástica Florencia Ravena de Moon Wallet. ¿Cómo estás, Florencia? Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y vos? Estoy muy bien, con bastante curiosidad. Vamos a empezar a hablar sobre el Lightning Network, que es una tecnología que mucha gente todavía no conoce en Latinoamérica, pero deberían, ¿no? Sí, cada vez más conocida, cada vez más conocida. De acuerdo. Pues en primer lugar, mi primera gran pregunta para ti, Florencia, sería, ah, ¿para qué utilizar Lightning Network en primer lugar? Bien, Lightning Network es una tecnología, es un protocolo que opera por arriba de la red de Bitcoin ya existente, que busca solucionar un problema muy particular de las blockchains, que es cómo escalar una blockchain. O sea, cómo poder hacer que una blockchain procese, en el caso de Bitcoin, más transacciones sin perder ciertas propiedades por las cuales existe una blockchain en primer lugar, ¿no? Como por ejemplo, que dos personas puedan transaccionar sin tener que delegar sus fondos a otra persona, sin tener que confiar en intermediarios y de manera segura. Entonces, Lightning Network es un protocolo que viene a resolver cómo podemos transaccionar en Bitcoin de manera más rápida y más económica. Hoy, actualmente, si vos haces una transacción en Bitcoin, esa transacción en Bitcoin se registra en un libro contable de Bitcoin que se llama la blockchain, y eso es un proceso que es costoso y que es lento. Si vos haces una transacción en Bitcoin, que mucha gente de este podcast ya imagino que debe haber hecho, tenés que elegir una comisión de acuerdo a cuán rápido querés que esa transacción se confirme. Eh, Bien, eso en épocas como las que estamos ahora, donde el volumen de transacciones es más alto, las comisiones de Bitcoin empiezan a subir y empiezan a ser más caras, y entonces uno tiene que elegir entre, bueno, pagar un montón para hacer una transacción en Bitcoin o tener que esperar mucho tiempo para que esa transacción sea confirmada, es decir, sea registrada en este libro contable que es la blockchain. Lightning Network viene a resolver ese problema y además trae otras cosas, como por ejemplo, logra que las personas podamos transaccionar de una manera un poco más privada, pero la propuesta principal es la de escalabilidad, es la de cómo hacemos para que la red de Bitcoin pueda procesar más transacciones más rápidas y más baratas. Eso es, Excelente. en pocas palabras, qué es la red de Bitcoin, la red de Lightning, perdón. No, o sea, como yo lo tengo entendido, nada más para también aportar un poquito de mi perspectiva, quizás para los oyentes. Entonces, esto es como una red paralela. También maneja Bitcoin, pero hace que puedas utilizar Bitcoin más rápido para tus transacciones. Es decir, Sí, ok, es el famoso no puedo pagar un café con Bitcoin. exacto. Exacto. Hoy, cuando uno transacciona en Bitcoin, las comisiones que uno paga a la red, que la recolectan los mineros realmente, son comisiones que no son proporcionales al monto que uno envía. Y eso es espectacular si uno está mandando, tiene la suerte de mandar, no sé, $1.000.000, por ejemplo, porque es relativamente económico porcentualmente, pero si querés hacer pagos más chicos, esos pagos van a ser muy caros si los querés confirmados dentro de un tiempo razonable. Entonces, mucha gente, bueno, comenta de cómo hacemos para poder hacer transacciones más pequeñas sin que deje de justificarse, digamos, por la cantidad de dinero que se va en comisiones. Eso es un poco lo que propone resolver Lightning. De acuerdo, entiendo. Y nada más para tener el enfoque completo, ¿no? Estábamos conversando antes de comenzar a grabar sobre cuál sería tu analogía perfecta para explicarle Lightning a alguien mayor, a tu abuela o a tus papás. ¿Cuál sería tu analogía favorita en este caso? Bien, a mí me gusta hacer una analogía con cómo funcionan algunas cosas del sistema judicial y cómo nos organizamos nosotros como sociedad. Hoy, Bitcoin, si vos transaccionás en la red de Bitcoin, cada transacción que se hace, por ejemplo, si yo te envío dinero a vos, esa transacción se registra en la blockchain. Está bien, si la blockchain la pensamos como una corte suprema que decide finalmente quién tiene tantos bitcoins, hoy todas las transacciones tienen que pasar por la blockchain y registrarse
registrarse ahí. Eso es un proceso obviamente muy costoso, también es un proceso lento y es un proceso que no escala y que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, lo que propone Lightning es algo similar a si dijésemos, che, ¿por qué no transaccionamos nosotros de una manera tal, o sea, intercambiamos transacciones de una manera tal que si hay algún conflicto entre nosotros dos y finalmente como que alguien lo tiene que resolver, ese alguien va a ser la blockchain, podemos enviar esas transacciones a la blockchain, esas transacciones son perfectamente válidas y se van a confirmar y van a registrarse en el libro contable de Bitcoin, pero no lo hacemos hasta que no sea necesario, digamos. Esto no es estrictamente así. Lo que pasa con Lightning es, básicamente, hay canales de pago. Por ejemplo, voy a empezar con la parte más básica de Lightning, que es el canal de pago, donde, por ejemplo, si vos y yo compartimos un canal de pago, eso significa que yo pongo tanta plata, por ejemplo, en una caja, y vos ponés tanta plata en una cajita, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, no sé, yo pongo un Bitcoin y vos ponés 3 Bitcoins. Y en esa cajita que compartimos, vos tenés 3 Bitcoins inicialmente y yo tengo un Bitcoin. Y la blockchain sabe eso. La red de Bitcoin sabe cuántos Bitcoins tenés vos y cuántos Bitcoins tenemos yo. Ahora nosotros empezamos a transaccionar. No sé, yo te compré un auto, vos me compras una casa y esa distribución del balance que hay en la caja se empieza a actualizar. Yo paso a tener 2 y vos 2, o yo paso a tener 3 y vos 1, y se va actualizando el balance que tenés vos y el balance que tengo yo. Pero en lugar de mandar todas esas transacciones intermedias que nosotros vamos haciendo a la blockchain, nosotros nos intercambiamos transacciones prefirmadas por cada uno, que si decidiéramos enviarlas a la blockchain sería perfectamente válido y se podrían registrar, pero no vamos a hacerlo y lo vamos a hacer solo cuando querramos romper esa cajita y vos llevarte tantos bitcoins como tenías y yo tantos bitcoins como tenía. Entonces, en la analogía con el sistema judicial es decir, bueno, ¿por qué no registramos solo los contratos o no hacemos pasar por la Corte Suprema solo los contratos que son estrictamente necesarios, como abrir un canal de pago o cerrar un canal de pago, pero todos los intermedios, digamos, nosotros nos intercambiamos como si fuesen contratos válidos que los podemos mandar a la blockchain, pero elegimos no hacerlos solo porque no lo creemos necesario y lo podemos hacer en cualquier momento. Eso es resumidamente, y los canales de pago lo que tienen la propiedad es que yo no necesito compartir estas cajitas con todo el mundo, con vos, con el kiosquero, con el supermercado a donde compro, sino que se pueden encadenar. Entonces, si yo comparto un canal de pago con vos y vos compartís un canal de pago con, no sé, en lugar de yo quiero comprar un electrodoméstico, por ejemplo, el pago se puede rutear a través tuyo sin que ni yo ni el dueño del electrodoméstico tenga que confiar en vos, Diana, para que el pago finalmente llegue ahí. Entonces ahí pasa de ser canales de pago a ser realmente una red. Entiendo. A ver si lo entendí apropiadamente igual, ¿no? A ver, me suena como que Lightning es como ir al cajero y sacar 1,000 pesos en efectivo, porque quieres ir a comprar verduras y donde compras las verduras te aceptan nada más efectivo, pero puede que vayas a Mercado Pago. Pero ¿qué pasa si no tienes ni efectivo ni Mercado Pago? Entonces no puedes pagar allí porque no te aceptan tarjeta. Pero si vas quizás a comprar algo que ya requiera más dinero, como irte a comprar ropa, que la ropa está carísima. No te serviría tanto pagar con efectivo, pero igual puedes hacerlo, aunque es una cantidad mayor. Entonces si necesitas algo como una tarjeta o Mercado Pago, pero al final utilizar efectivo te sirve para pagar todo, pero en cantidades más pequeñas que no necesitan que utilices otro tipo de recursos como tarjetas o aplicaciones de teléfono. Como una forma más sencillita de ir pagando por cosas pequeñas. Eso es al final como en lo que primero se fija uno. Digamos, sí, tu analogía es, si la estabas llevando por el lado de para qué se justifica Lightning de hacer transacciones pequeñas, entonces sí tiene sentido. De hecho, algo que estamos empezando a ver es que las transacciones en Lightning van a ser, o están empezando a ser, todavía no llegamos al punto donde esto es 100% así, pero más bien proporcionales al monto que se envía. Y cuando tenés comisiones
¿Por qué existen estas comisiones? Estas comisiones existen porque en la red de Lightning los nodos que rutean esos pagos tienen costos de abrir y cerrar canales, de poner dinero en estas cajitas, en estos canales de pago de los que te hablaba, entonces cobran comisiones. Las comisiones en Lightning van a ser, o están empezando a ser, más bien proporcionales al monto, que eso es algo muy distinto de cómo se transacciona en Bitcoin. Si vos tenés comisiones proporcionales al monto, lo que significa es que para montos pequeños vas a usar Lightning, tiene sentido que uses Lightning porque vos querés pagar proporcional al monto que envías, porque el monto que envías es pequeño, entonces querés que tu comisión sea pequeña, pero para montos grandes no querés comisiones proporcionales al monto, porque entonces la comisión va a ser enorme. Entonces, lo que probablemente termine pasando es que pagos chicos pasen por Lightning y pagos más grandes, donde Lightning no se justifique tanto porque la comisión sería muy alta, vayan por la red de Bitcoin normal, digamos, se registren directamente en la blockchain, sean transacciones on-chain. Comprendo. Muy bien. Y entonces, dirías, porque sé que vas a ser completamente subjetiva con esto, no, mentira, pero dirías que Lightning es una forma más efectiva de utilizar Bitcoin. Depende para qué, realmente. Para pagos pequeños, te diría que sí. O sea, Lightning es inmediato y es más económico, digamos, para pagos chicos. Para pagos grandes, yo creo que Bitcoin es sumamente eficiente, porque, digamos, hoy Bitcoin te permite mandar montos altísimos de dinero en poco tiempo, ¿no? Si yo quisiera mandar hoy $1 millón a Francia, por ejemplo, yo estando en Argentina, ¿no? Quisiera mandar dinero a Francia, tardaría, por el sistema bancario tradicional, tardaría mucho tiempo en como setlearse cada banco, digamos, todos los intermediarios que hay en el medio, tarda bastante en completarse esa transacción y además me cobrarían un montón de comisión. Mientras que Bitcoin ya es suficiente, o sea, ya es muy, muy eficiente para eso. Entonces, lo que para mí trae Lightning es completar la eficiencia de Bitcoin en los lugares donde Bitcoin se estaba empezando a quedar corto, por la misma adopción, digamos. Esto es importante porque la escalabilidad de Bitcoin no es algo que yo crea que se resuelve por completo digamos que vayamos a dejar de hablar del problema de escalabilidad de Bitcoin, por ejemplo, cuando la red de Lightning esté todavía más madura, sino que la escalabilidad de Bitcoin es algo que como que constantemente se empuja y se va cada vez extendiendo más, digamos, a medida que escala Bitcoin, hay más adopción y entonces se necesita de vuelta a escalar y es como un proceso donde eso se va extendiendo, no es algo que se resuelva, digamos. Así que así es como lo pienso. Claro, en ese caso Lightning sirve es para complementar, no hay ninguna forma de sustituir. Exacto, y esa es una de las cosas que nosotros creemos en Moon y el motivo por el cual combinamos tantas transacciones on-chain como off-chain. Digamos, cuando empezamos Darío, que quien empezó Moon, viene siguiendo el tema de Lightning hace mucho tiempo, y una de las preguntas que teníamos es, ok, ¿cómo se va a comportar, digamos, qué lugar va a ocupar Lightning y qué lugar va a ocupar on-chain a medida que se adopte más? Y algo que nos dimos cuenta es que las transacciones on-chain de Bitcoin no se van a ir pronto, digamos, van a estar ahí por un buen tiempo más. Por supuesto, Lightning tiene que madurar muchísimo para que le siga comiendo a Bitcoin on-chain, digamos, parte de las transacciones que hoy pasan por ahí. Pero lo que nos dimos cuenta es que la transición iba a ser, digamos, lenta y que no estamos cerca a que Lightning, digamos, uno solo transaccione en Lightning. No estamos cerca todavía en ese lugar. Así que a nivel producto, para nosotros tiene mucha, mucha importancia tanto la integración con Lightning como las transacciones on-chain. Y lo que vemos es que los usuarios como responden a eso, ¿no? También les gusta eso y lo usan así. Claro. La verdad me alegra mucho de que ya hayas comenzado a hablar de Moon, porque precisamente una muy, muy importante pregunta, ¿no? No siempre cuando hay una nueva tecnología te preguntas por dónde empiezo. Y Moon es una wallet
que está hecha para usuarios principiantes. Pero ¿podrías explicarnos, Florencia, por qué Moon podría ser el mejor servicio para darle la bienvenida a nuevos usuarios a Lightning? Bien. Moon es una billetera, ¿está bien? Moon es una billetera, eso significa que te permite enviar, recibir y guardar Bitcoin. Y nosotros le ponemos mucho foco. Hay dos cosas que nos importan realmente mucho. Una es la seguridad y otra es la usabilidad. Digamos, que sea fácil de usar. Que de hecho las pensamos muy en conjunto, porque si vos tenés un servicio que es muy seguro, pero es muy complejo de usar de manera segura, al final la gente no lo va a configurar o no lo va a usar de manera segura. Así que realmente esas dos cosas, seguridad y usabilidad, las pensamos muy en conjunto a nivel producto. Y en particular, Lightning trae muchas complejidades de las cuales nosotros tratamos de abstraer la mayoría para el usuario. Por ejemplo, si alguien quiere empezar a usar Lightning, realmente tiene que de alguna manera estar conectado con los nodos de la red de Lightning. Es decir, tiene que por lo menos compartir uno de estos canales de pago de los que te hablaba antes, con nodos ya existentes de la red, porque si no, no puede hacer pagos a otro nodo de la red. Y además de eso, los canales de pago que compartís con otros nodos tienen que tener fondos ya, tienen que estar fondeados, es decir, tienen que haber fondos en esos canales, y vos tenés que poder tener tanto fondos para recibir como fondos para hacer pagos. Entonces, todo ese manejo de canales de pago, que es algo bastante complejo, y que algunos otros servicios como que, digamos, lo dejan muy visible para el usuario, nosotros tratamos de abstraerlo. Entonces, cuando vos te bajás la billetera de Moon, perfectamente podés generar una factura de Lightning. Así es, la factura de Lightning es la pieza de información que se necesita para recibir un pago. Podés generar esa factura y directamente recibir un pago en Lightning, y directamente podés también hacer un pago en Lightning sin necesidad de preocuparte por configurar estos primeros canales de pago, sin necesidad de preocuparte porque esos canales de pago estén bien balanceados y bien financiados para que vos puedas enviar y recibir dinero. Entonces, toda esa complejidad se abstrae. Y eso es algo que a la gente le gusta mucho, combinado con el hecho de que en Moon hay una sola billetera, tanto para hacer pagos on-chain como para hacer pagos off-chain, o sea, para hacer los pagos de Lightning. Es decir, vos podés recibir dinero por Lightning y después enviarlo on-chain, podés recibir dinero en on-chain y después enviarlo por Lightning. Y eso es algo que fue bastante novedoso cuando lo lanzamos, porque hasta ese entonces se conocía más bien como wallets que separaban esas dos cajas, por así decirlo, y tenías tus fondos que estaban on-chain y tus fondos que estaban off-chain. Entonces, como la simplicidad de una sola wallet y de no tener que encargarte vos de los canales es algo a lo que nosotros le ponemos mucha cabeza y mucho foco, y es algo que la mayoría de los usuarios les gusta y destacan de Moon. Y hay otra cosa bastante importante que nosotros también tratamos de simplificar, y es el tema de recuperación de fondos. Hasta ahora, cuando vos configurabas una billetera que era solo de Bitcoin on-chain, lo más común realmente era escribir en un papel 12 palabras, 12, 24 palabras, que esas eran las claves privadas a tus Bitcoins, y con eso ya estabas más o menos cubierto. Digo más o menos porque realmente te faltaban otras piezas de información, pero realmente la información criptográfica más sensible ya estaba cubierta con estas 12 o 24 palabras. Con Lightning y con otras propuestas que incluso están en camino en Bitcoin como Taproot, eso ya deja de ser real, y necesitas más piezas de información para poder recuperar tus fondos de manera independiente. Es decir, en un caso donde, por ejemplo, Moon deja de estar accesible porque, por ejemplo, no sé, prohíben a todas las Bitcoin wallets de los stores, bueno, ¿cómo alguien podría acceder a sus fondos? Y nosotros venimos preparando ya hace un tiempo todo un sistema de recuperación que es bastante distinto. En Moon no hay estas 12, 24 palabras a las que mucha gente está acostumbrada, sino que hay otro sistema de recuperación que incluye un PDF, incluye un código de recuperación,
que garantiza que la gente pueda acceder a sus fondos de manera independiente, incluso si Moon dejara de existir. Entonces, creo que esos tres aspectos son bastante valorados en la industria, el tema de la recuperación independiente, el tema de la facilidad de uso y el tema de la facilidad de uso, y esto engloba dos cosas: no tener dos billeteras separadas y no tener que uno hacerse cargo de los canales de pago y de financiarlos y de rebalancearlos y toda la carga operativa que hay en eso. Excelente, de verdad, suena bastante completo, pero me genera una duda más. Si es posible que en el caso de que Moon dejara de existir, uno poder igualmente acceder a sus fondos. Estamos hablando entonces de que Moon es una billetera no custodial o es custodial. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de billetera? Exacto, bueno, Moon es una billetera non custodial. Aclaro qué significa custodial y non custodial. Cuando una billetera custodial es aquella billetera donde uno no, capaz ni debería llamarse billetera, realmente es un servicio donde uno no tiene la información que necesita para mover sus fondos de manera independiente, ¿está bien? Entonces, las claves de Bitcoin, por ejemplo, se las hace a un tercero, muchas veces es a una casa de cambio como Binance, como Ripio, como Satoshi Tango, y ellos tienen esas claves privadas, ellos realmente son dueños de esos Bitcoins, y nada, te reflejan a nivel pantalla que vos tenés esos Bitcoins y vos podés hacer pagos, pero en última instancia, si por ejemplo el gobierno argentino decidiera prohibir Bitcoin de un día para el otro y golpea la casa de todas estas casas de cambio y les dice, congela los fondos de todos esos usuarios, eso es algo que ellos pueden hacer, están técnicamente habilitados para hacer eso, no hay nada técnicamente a nivel protocolo que les impida a ellos congelar esos fondos. Sin embargo, una wallet non custodial como Moon es una wallet donde se cumplen dos propiedades. La primera es que los usuarios son los únicos que tienen la capacidad de mover esos bitcoins, ¿está bien? De gastar esos bitcoins. Moon como empresa, como monedero, no tiene la capacidad técnica, digamos, no tiene la información técnica realmente para mover esos bitcoins, por ejemplo, de una dirección de Bitcoin a otra. No lo puede hacer. No, digamos, le faltan piezas para poder hacer eso. En particular, le faltan claves privadas. Esa es una de las propiedades. Y además, otra de las propiedades, esa propiedad es que Moon no te pueda confiscar fondos. Otra de las propiedades de la billetera non custodial es que Moon no te pueda congelar los fondos. Y eso es que los usuarios no solo son los únicos que pueden mover los fondos, sino que además pueden hacerlo 100% solos. No necesitan de Moon para hacerlo. ¿Está bien? Entonces es una combinación de esas dos cosas lo que hace que una billetera sea non custodial, la propiedad de que no se puedan confiscar los fondos y que tampoco se puedan congelar los fondos. Y para eso el usuario tiene que tener toda la información necesaria para mover los fondos y tiene que ser el único que tiene esa información. Y eso es algo que se cumple en Moon. Y por eso se dice que Moon es una billetera non custodial, que bueno, es algo que para mí tiene mucho sentido porque la propiedad de poder uno custodiar sus fondos es para mí, como yo lo veo, es una de las razones de ser de Bitcoin realmente. Sobre todo, muy apreciada y muy necesaria por personas que vivimos en países como los nuestros, como Argentina, como Venezuela, donde ya vimos qué pasa cuando en ciertas circunstancias, digamos, los gobiernos o los bancos deciden quedarse con el dinero de la gente. Así que para mí es una de las propiedades, como una de las razones de existencia de Bitcoin realmente. Y que no tendría sentido, digamos, hacer una propuesta de escalabilidad o hacer un producto que no respete eso. O al menos, mentira, sí tiene sentido. Seguramente hay gente que por ahí este aspecto no le importa tanto o para el cual no es tan relevante. Como monedero yo creo que sí es digamos, es como fundamental, es la razón de ser. Bueno, tú sabes que las crisis crean oportunidades y los traumas sí. crean soluciones aún mejores. Sí, tal cual. Claro. Aún estoy esperando una billetera llamada Corralito. No sé.
Sí, bueno, por ahí para la audiencia que no argentina, que no sabe a qué nos referimos con Corralito, en el 2001 realmente hubo una de las tantas crisis económicas que tiene la Argentina, y confiscaron fondos que la gente tenía en los bancos. Y además digamos, durante un tiempo no se podían sacar esos fondos, pero además la gente tenía ahorros en dólares. Es muy común que en Argentina la gente ahorre en dólares porque con la inflación que tenemos realmente ahorrar en pesos no tiene mucho sentido. Y dolarizaron eso, perdón, especificaron esos ahorros. Es decir, no, al principio no podía sacar dinero del banco y después, y algunos de los ahorros que estaban en dólares los especificaron, los convirtieron en una moneda que era el peso, en una tasa de realmente que era muy baja para no era la tasa real del mercado, digamos. Y además, aunque lo fuera, no hay por qué hacer eso, ¿no? Como, digamos, son los fondos de las personas, y una manipulación muy fuerte de los ahorros de los ciudadanos argentinos. Yo en ese momento tenía 9 años, 8 o 9 años, y ya desde ahí vi a mis papás, o sea, me acuerdo perfectamente de ver a mis papás como salir corriendo para buscar sus ahorros en el banco, muy preocupados por si iban a poder sacar su dinero de ahí. Le especificaron partes de sus ahorros y perdieron mucho dinero. Y ya desde chica como que me fui creando digamos, con estos ejemplos, que es algo muy común a todos los argentinos, realmente. Creo que nadie se salva de eso viviendo en Argentina. Claro, entiendo. Y bueno, estamos hablando del caso latinoamericano y quisiera saber en tu experiencia, ¿no? Trabajando específicamente con Moon, ¿cuáles son los mayores desafíos que puede experimentar un usuario latinoamericano para utilizar Lightning si decide comenzar a utilizar criptomonedas? Porque Latinoamérica. Claro. Para empezar a usar Lightning, a ver, yo creo que los usuarios latinoamericanos ya tenemos un poco más complejo el tema de usar Bitcoin, porque los productos que hay acá digamos, en la región son menos en cantidad y menos en oferta que los productos que hay en Estados Unidos o en Europa. Eso pasa con un montón de cosas, digamos. Ahora están habiendo muchos exchanges en Argentina, están llegando incluso casas de cambio del exterior a Latinoamérica, y cada vez es más simple. Pero es verdad que Estados Unidos, digamos, para la compra, o sea, para la compra y para la venta de Bitcoin y de otras criptomonedas, Estados Unidos y Europa siempre tienen productos que están un poco más avanzados, ¿no? Cash App, por ejemplo, es un producto que usa un montón de gente y que muy fácilmente puedes comprar Bitcoin. Además, es una población que está mucho más acostumbrada, al menos que la Argentina, pero creo que la de Latinoamérica en general, a hacer inversiones. Entonces, realmente creo que usar Lightning es como el modo difícil de todo esto. O sea, tenés que realmente querer hacerlo para usarlo. Primero la parte difícil está en acceder primero a Bitcoin, que cada vez es más fácil, pero sigue habiendo como un costo cognitivo de aprender algo que no sé. Y además, como tenés ciertas fricciones que por ahí en otros países no existen. Y una vez que tenés Bitcoin, usar Lightning yo creo que se vuelve importante cuando en condiciones como las que estamos, de comisiones altas, como realmente si vos querés comprar Bitcoin por ahí una poca cantidad, de repente no se justifica, o no es que no se justifica, pero que la comisión te va a comer una buena parte de tu inversión. Y eso es algo importante porque, por ejemplo, en Argentina, creo que en Latinoamérica en general, es muy común la compra y la venta de Bitcoin entre personas. Digamos, en Argentina tiene un buen porcentaje de la economía informal, y es muy común la compra y venta de monedas, incluso tradicionales, de dólares, entre personas. Entonces, cuando los montos son más pequeños o son economías más chicas realmente, la comisión empieza a jugar un papel más importante, y se empieza a volver más relevante. Dicho eso, creo que es un poco pronto para decir que Lightning se use de manera masiva en Latinoamérica,
Pero bueno, falta que crezca la tecnología, ¿no? También que más exchanges, más casas de cambio acepten Lightning, que las wallets nos volvamos todavía mejores en simplicidad de uso y en explicar de qué se trata todo esto. Pero falta, o sea, todavía tenemos desafíos más, digamos, más tempranos en el proceso de comprar Bitcoin y adquirir Bitcoin. Aunque todavía tenemos tiempo para indagar un poco sobre el caso específico latinoamericano, pero entonces al parecer entre los desafíos más grandes que existen ahorita para usar Lightning es, bueno, qué tanta gente realmente está aceptando y utilizando Lightning, ¿no? Al Sí, menos, sí, eso parece ser uno de los problemas. exacto. Si vos comprás Bitcoin en una casa de cambio, bueno, ¿cuáles son las casas de cambio que aceptan Lightning? No hay muchísimas casas de cambio locales que acepten Lightning todavía. Y si vos lo comprás con otra persona, o digamos, en una financiera, o en algunos, digamos, servicios que se dedican a la compra y venta de Bitcoin, bueno, ¿qué tan familiarizados están ellos con Lightning? Y la respuesta es que yo creo que por ahora es poco. Se ve cada vez más, ¿eh? O sea, está creciendo rápido, pero por ahora es poco. Claro. Digamos, los grandes exchanges del mundo recién ahora están empezando a incorporar el Lightning. Nos queda un buen trayecto y hasta que llegue a las casas de cambio retail, de acá, o sea, las más chicas, nos falta también un buen trecho. Pero bueno, hay algunos, cada vez más gente en Argentina, hay mucha gente que usa Moon u otras wallets de Lightning y eso ayuda porque para pagos entre personas, estos pagos peer-to-peer de los que hablamos, ya sirven mucho más que, digamos, es funcional. Ahora, otra cosa importante es que Lightning tiene que crecer mucho todavía para llegar al punto de servir 100% a estos usuarios. Digamos, si vos hoy querés comprar, no sé, $1,000 a una persona que tiene Bitcoin y querés comprarle el equivalente a $1,000, enviar $1,000 en Lightning todavía es complejo, es un monto muy grande. Entonces, todavía también tiene que madurar la tecnología. No le vamos a echar la culpa solo a los servicios de no soportar Lightning, sino es verdad que todavía falta que la tecnología madure y esté más estable. Pero bueno, está todo avanzando rápido, así que Amén. sí, soy optimista con la Claro. tecnología. También, Florencia, tú habías comentado en un par de ocasiones lo que son las comisiones en Lightning y y cómo va a comenzar a verse esto. Para ser un poco más esclarecedoras en este aspecto, ¿qué tipo de comisiones pueden empezar a esperar los usuarios en un futuro cercano utilizando Lightning? Bien, eso depende del servicio que estén usando. Hay servicios que cobran una comisión fija. Nosotros por ahora no cobramos una comisión fija. Moon es una app gratuita. Lo que sí pasa es que algunas comisiones propias de abrir y cerrar canales de pago, que eso pasa on-chain, sí se le trasladan al usuario. Y eso es porque los fondos de Moon hoy principalmente están on-chain, pero estamos migrando a una situación donde los fondos van a permanecer off-chain más tiempo, entonces, digamos, ya no va a hacer falta tan seguido esos casos de uso donde se pagan comisiones on-chain. El lugar donde se van a estabilizar las comisiones de Lightning, la verdad es que todavía no lo sabemos, es pronto para decir. Yo, como te decía, creo que van a ser proporcionales al monto. Si van a ser 0,5, 1, no lo sé, pero creo que se puede esperar que sean proporcionales al monto y esperemos que bajas. Dicho eso, creo que después de Lightning van a venir más soluciones arriba y se va a seguir construyendo el ecosistema de Bitcoin porque no va a ser suficiente, probablemente no sea suficientemente económico ni siquiera Lightning y necesitamos soluciones por arriba, pero así también se construyen todas las grandes tecnologías, ¿no? Como de a capas. Así que creo que cada vez nos vamos desplazando más hacia el esquema donde son proporcionales al monto. Creo que esos porcentajes van a ser económicos
van a resultar económicos en un principio, como lo resultan ahora. Realmente que transaccionar en Lightning te puede salir tan barato como un Satoshi, o sea, realmente muy, muy poco. Hay que ver qué pasa con las comisiones on-chain de Bitcoin. ¿Por qué? Porque la congestión que tenga la red de Bitcoin y cuánto salga a hacer una transacción en Bitcoin, eso se traslada a Lightning, digamos. La red de Lightning no es completamente independiente de lo que pasen con las comisiones on-chain. Entonces, si las comisiones on-chain crecen un montón, puede ser que Lightning también termine siendo caro y haya que hacer otra medida de escalabilidad y se construya así, y no es algo malo, digamos, que pase eso. Lo que sí me gustaría aclarar es esto, que Lightning necesita de transacciones on-chain para operar, y que depende de cómo estén esas transacciones on-chain, también depende de cómo sean las transacciones en Lightning. Digamos, te reduce por ahí un factor. Si estabas pagando 10, por ahí puedes pagar 1, o más, por ahí puedes pagar 0,1, pero Lightning necesita de transacciones on-chain para operar, y eso se nota en las comisiones, digamos. Claro. A ver, ¿no? Bueno, Florencia, excelente. Eso está realmente interesante y no creo que sea un aspecto técnico que mucha gente maneje, ¿no? ¿Qué se puede esperar realmente? Ajá, cuéntame. Creo que vamos a ir ajustando las expectativas de Lightning, como que al principio todos dijimos, uy, va a ser, todos los pagos van a costar un Satoshi, y estábamos contentos con eso, y estábamos empezando a ver que no es así. Las wallets lo sabíamos desde hace un poquito más, simplemente por chocarnos más con el problema, pero bueno, cuando empiezan a subir las comisiones on-chain y empieza a estar congestionada la primera capa de Bitcoin, eso se traslada a la segunda, en comisiones, por ejemplo. Entonces, nada, vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Sí me gustaría Claro. transmitir esto de que no es completamente independiente. Bueno, todavía no. Todavía no. Uh-huh. A ver, y Florencia, tú ya me has comentado acerca de las características que emplea Moon Wallet para poder ser más accesible para nuevos usuarios, ¿no? Y también tenemos en cuenta que los usuarios en Latinoamérica enfrentan situaciones diferentes que quizás la mayoría de los usuarios que están fuera de Latinoamérica, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo crees que se podría incluir a Latinoamérica directamente en el uso de Lightning Network? Ok. A ver, para mí, Bitcoin en sí es una herramienta. Una de las propiedades más interesantes que tiene Bitcoin es que cualquiera lo puede usar. Es algo abierto, digamos, que no distingue entre en qué país estás, cuántos años tenés, si tenés solo una cuenta bancaria. Es abierto para quien quiera participar. Cualquiera puede hacer una transacción, cualquiera puede correr un nodo, cualquiera puede minar. Digamos, si lo quisiera, ¿no? Obviamente, pues hay dificultades operativas, pero es una red abierta. Lightning es lo mismo, como Lightning no es algo distinto a Bitcoin en ese sentido, con lo cual no creo que haya algo que, digamos, que necesite Latinoamérica, digamos, no hay algo que inhabilite a Latinoamérica de participar de la red de Lightning. Versus, por ejemplo, sistemas, productos, el sistema tradicional bancario, donde, bueno, sí, son regionales, y yo estando en Argentina no puedo usar Cash App, por ejemplo, porque simplemente no está acá. Con Lightning y Bitcoin no pasa eso, y esa es una de las propiedades más atractivas de Bitcoin, y Lightning respeta eso, o sea, no es algo que se dé regionalmente, digamos, por ejemplo, así como las billeteras de Bitcoin operan en todos los países sin distinguir si están en uno o están en otro, con Lightning pasa lo mismo. Moon está desarrollada por argentinos, por gente nacida en Argentina, pero la puede usar cualquier día, pero está disponible en los stores, y la puede usar personas de cualquier parte del mundo. Entonces no creo que haya algo que necesitemos hacer para incluir a Latinoamérica en Lightning.
Sí, obviamente está bueno cuando hay productos locales, sobre todo los que operan localmente, que son principalmente las casas de cambio, que soporten Lightning, digamos. No sé, por ejemplo, un servicio que está creciendo mucho afuera es Strike, Lightning Strike, Ellen Strike realmente, que es un servicio de compra y venta, pero que soporta en Lightning. Y un montón de gente la está usando y habla de que es un onboarding muy fácil y de que obviamente es un onboarding fácil porque el producto es bueno, pero además porque las comisiones son bajas. Y bueno, sería espectacular, ¿no? Como lograr algo así en LATAM y como es un servicio de compra y venta, esos servicios ya sí son un poco más regionales, porque tienen que ser, digamos, tienen que tener, no sé, integraciones con los servicios de pago locales, tienen que ser compliant con las leyes locales, entonces sí son productos más regionales. Entonces, ese tipo de productos sí necesitan, digamos, incluir Lightning en LATAM para fomentar el uso. Y creo que lo van a terminar haciendo más por necesidad que por, digamos, por un ideal o por amar la tecnología. Realmente creo que Lightning la gente lo va a terminar adaptando por una cuestión de necesidad y de pragmatismo y de querer pagar menos que por otra cosa. Si nosotros necesitamos que servicios se enamoren de Lightning para implementarlo, estamos haciendo algo como que no va a funcionar. Esto es una solución, digamos, no debería darse naturalmente que a medida que crecen las comisiones, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Como que cada vez más servicios lo adopten y nada, la gente elija los servicios simplemente porque se van a ahorrar comisiones y se van a poder hacer transacciones más rápido. Claro, al final se trata de una cuestión de cubrir una necesidad, no de esperar y crear una solución para una que todavía la gente no Totalmente. está fijando en ella. La adopción de Lightning viene principalmente cuando suben las comisiones. Cuando empiezan a subir las comisiones y tenés que pagar 20, 30, 40 dólares por una transacción, Lightning empezás a mirarlo con otros ojos, ¿no? Y de repente elegís, si sabés de un exchange o una casa de cambio que acepte Lightning y que no te vaya a cobrar una comisión muy alta para retirar los fondos, y de repente es un producto mucho más atractivo. Entonces creo que, bueno, que la época de bull runs, donde típicamente hay más transacciones y típicamente suben las comisiones, son los momentos donde Lightning va a ser adoptado y está siendo adoptado como medio de oleadas, ¿no? Eso. Claro, nada más para aclarar el término para gente que esté recién llegando a Bitcoin y a Lightning, Moonrise es simplemente que sube el precio de Bitcoin, entonces la gente quiere comprar en ese momento. Exactamente, sí. Más transacciones en las redes, eso se llama llegar a la luna. Van a poder ver muchos chistes al respecto. Pero nada, Florencia, continuando con esta conversación súper interesante, también hablas sobre precisamente lo que te iba a comentar. ¿Cuál sería como características en las que nos tenemos que fijar en las wallets de Lightning? Es decir, ¿cuáles podrían ser las mayores desventajas de utilizar un servicio diferente a Moon Wallet, por ejemplo? Ya me habías hablado, por ejemplo, de que el N-Strike es más que todo para gente de afuera, se somete a regulaciones diferentes. ¿Puedes pensar en algún otro servicio que ofrezca Lightning en el que nos debamos fijar en alguna desventaja que nos haría más difícil utilizarlo? Sí. Bueno, primero, obviamente hay wallets y hay otros tipos de productos, como por ejemplo casas de cambio. Las casas de cambio, que son los lugares donde se dan la compra y venta de Bitcoin, esos lugares son servicios de custodia, digamos, vos no tenés control de tus Bitcoins y te pueden ofrecer implementar, digamos, pueden soportar Lightning para que vos deposites o retires fondos a través de la red y eso está muy bueno porque te ahorras en comisión, pero bueno, es un producto distinto y que resuelve un problema distinto a las wallets. Dentro de las wallets hay algunas diferencias. Por empezar, tenés wallets, a ver, hay wallets de al menos dos tipos, dos generaciones. Hay un tipo de wallet que te sirve que son más bien para personas técnicas y que quieren tener un control fino sobre
el manejo de cómo están conectados ellos a la red de Lightning. En particular, quieren tener un control de los canales de pagos que se abren, que cierran, con quiénes, cuánto dinero ponen en un canal de pago, cuándo lo rebalancean a ese canal de pagos, es decir, cuándo hacen movimientos para tener más capacidad para recibir pagos o para hacer pagos. Ese tipo de wallet es una wallet para usuarios avanzados y que quieren tener un control fino sobre eso. Hay mucha gente que le divierte esto, de hecho hay mucha gente que corre sus propios nodos de Lightning y que tiene wallets que son como controles remotos a esos nodos. Bueno, si querés ese control fino y si te divierte y estás dispuesto a dedicarle tiempo a eso, entonces, bueno, hay algunas wallets que en ese segmento que son para vos. Después tenés wallets del tipo del que entra Moon. Yo las llamo wallets de segunda generación de Lightning, donde la parte de manejo de canales de pago de Lightning está abstraída del usuario y la wallet se encarga de eso. Y ahí, digamos, si vos no querés tener un manejo de los canales de pago, este segmento es para vos, y ahí para mí hay que hacer una subdivisión que es muy importante, que son cuáles son las wallets custodial y cuáles son las wallets non custodial. O sea, si vos no querés tener un control fino sobre los canales de pago, podés elegir wallets custodial, donde vos le das los fondos al proveedor de wallet y directamente como que vos haces pagos, pero realmente ellos tienen el control. Esas wallets existen hoy, puedo pensar en por lo menos dos, Blue Wallet y Wallet of Satoshi. Y nada, bueno, con las problemáticas que para mí tiene la delegación de fondos a terceros. Después tenés wallets donde no necesitas controlar los canales de pago y donde no necesitas delegar los fondos, donde entra Moon, y otras dos wallets que entran y que son muy interesantes, una es Phoenix y otra es Breeze. Y estas dos wallets comparten la propiedad común de que hay una única wallet, es decir, tus fondos no están partidos entre Bitcoin on-chain y Bitcoin off-chain, sino que hay una única wallet y que puedes hacer pagos directamente desde ahí, tanto on-chain como off-chain. Esas tres wallets, Phoenix, Breeze y Moon, tienen distintos trade-offs, y una de las cosas en las que por ahí digamos, una de las diferencias principales, creo, es cuánto se priorizaron las comisiones on-chain, perdón, las transacciones on-chain versus las transacciones off-chain. Phoenix y Breeze, las dos nacen como wallets nativas a Lightning y como le dan mucha prioridad a las transacciones en Lightning. Moon es una wallet un poco más híbrida en ese sentido porque para nosotros las transacciones on-chain y el manejo de todo lo que tiene que ver con transacciones on-chain sigue siendo muy importante. Entonces, ¿hay pagos en Lightning? Sí, pero los pagos on-chain siguen ocupando un rol principal en la wallet, digamos, y hacemos cosas para que para que los pagos on-chain tengan una muy buena experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un estimador de comisiones que armamos en el equipo internamente, que hace que las transacciones on-chain que hagan los usuarios paguen menos comisiones que wallets que usan otros estimadores. Y en promedio pagas un 30% menos, y en un fin de semana puedes llegar a pagar casi un 90% menos, porque las comisiones bajan y el estimador de Moon se adapta muy bien a los cambios que hay en el mercado de comisiones. Entonces, nada, creo que tiene que ver con eso, con si querés una wallet que sea nativa y exclusiva a Lightning, o si querés una combinación con on-chain, porque eso es importante para vos, porque haces pagos on-chain, porque usás servicios que solo aceptan on-chain, por el motivo que sea. Claro, aunque lo has explicado súper bien, Florencia, de verdad te tengo que preguntar, ¿crees que todo esto se haga más fácil en el futuro? Sí, seguro. Esto está recién empezando. Lightning es nuevito en el sentido de que todavía le falta madurar un montón en la tecnología, todavía los productos los tenemos que volver mucho mejores, los generadores de contenido como que están generando cada vez más y más contenido educativo, y eso es súper importante.
yo creo que Lightning va a crecer muchísimo en los próximos años, perdón. Ya creció mucho en los últimos años y va a seguir creciendo y se va a volver más y más fácil y va a llegar a un punto donde la gente simplemente haga pagos en Bitcoin y si ese pago fue por Lightning o fue por Bitcoin, sea, digamos, anecdótico para el usuario. O sea, puedo no saberlo, digamos, como que idealmente lo que nosotros, por ejemplo, queremos hacer en Moon es que vos hagas un pago y Moon decida por vos si ese pago tiene que ir por on-chain o tiene que ir por off-chain para minimizar comisiones o los factores que haya que tener en cuenta para ver por dónde se rutea un pago. Claro. Facilitarlo todo como esto va a ser más caro para ti. Exactamente, como que hoy por hoy el usuario está como muy expuesto a estas decisiones de protocolo, ¿no? Como, bueno, voy por acá, incluso las direcciones, o sea, las direcciones de Bitcoin, ¿no? Bueno, elijo un tipo de dirección u otro tipo de dirección, como Claro. hay mucha exposición directa al protocolo, y eso estaría bueno que como que nos abstraigamos y que, digamos, la persona que lo quiere saber lo sepa, porque bueno, en Bitcoin tenemos un montón de gente que le gusta saber esos detalles, pero vamos hacia un lugar donde que los pagos pasen por Lightning o pasen on-chain, realmente no es algo que el usuario tenga que saber para poder transaccionar de manera económica o de la manera más eficiente. Claro, quizás unas pequeñas opciones que digan, ¿no? Pago caro, pago menos caro, pago barato. Exacto, bueno, algo así ya tenemos con las comisiones on-chain, pero bueno, igual es problemático porque pagar más barato significa que vas a tener que esperar más tiempo. Y Lightning justamente viene a resolver eso, que pagar barato no significa esperar más tiempo, sino que al contrario, es instantáneo. Claro, y también te quisiera preguntar, Florencia, ¿tú consideras que ganar en Bitcoin podría ser una buena manera para empezar a utilizar Lightning Network? ¿O cuál otra forma de comenzar a utilizar Lightning Network tú consideras que sería buena? ¿Cómo comenzaste tú a usar Lightning Network? Bien, a ver, fueron muchas preguntas y tengo respuestas, o sea, vengo pensando en distintas respuestas para esas preguntas. La mejor La forma de primera, utilizar Lightning, ¿cómo tú sugerirías empezar Lightning? ¿Cómo tú empezaste a usar Lightning? bien. Para la mayoría de la gente, empezar a usar Lightning no es un objetivo per se. O sea, hay gente que quiere empezar a usar Lightning porque le gusta la tecnología y quiere ver cómo se siente. Pero para la mayoría de la gente de Lightning, para mí, la mayoría de la gente va a terminar usando Lightning por una cuestión de vuelta de necesidad. Nada, obviamente no estamos, estamos en una circunstancia donde las comisiones están altas, de las comisiones on-chain de Bitcoin están altas, pero todavía no estamos en una situación donde usar Lightning sea súper fácil. Así que para la mayoría de la gente, si realmente quiere empezar a usar Lightning, tenés que usar servicios, o sea, tenés que interactuar con servicios que te lo hagan fácil. Algunas de las wallets que mencioné, Moon incluida, son relativamente sencillas de usar y lo que tienen es que vos te las podés bajar y podés hacer pagos con otras personas muy fácilmente. Vos te podés bajarme una hora, yo te hago un pago y te lo mando por Lightning, y podés ver cómo se siente que un pago sea instantáneo, que un pago llegue a comisiones bajas. Esa es la manera más fácil. Y nada, está bueno porque es mostrar directamente, no es contar. O sea, yo te puedo contar lo que es que un pago sea instantáneo o que el onboarding a un monedero sea fácil, pero si vos te bajás la aplicación y la usás y ves lo rápido que es poder tener tus primeros satoshis en Moon, por ejemplo, eso es mucho mejor. Entonces, bajarte una wallet y pedirle a algún amigo que esté metido que te mande unos satoshis es, creo, lo más fácil, pero eso es gente que tiene la motivación para hacerlo, ¿no? Digamos, gente que quiere usar Lightning y que está yendo a buscar eso. El resto de la gente para mí lo va a terminar usando porque va a ser más barato y más rápido, digamos, y va a venir mucho de la mano de bitcoiners que tengan wallets con soporte Lightning y también de casas de cambio que soporten Lightning para hacer retiros y depósitos.
Yo empecé, en mi caso personal, yo empecé a usar Lightning, bueno, obviamente trabajando en Moon, nosotros hace mucho tiempo venimos siguiendo la tecnología de Lightning. Darío incluso la viene siguiendo desde antes que, digamos, desde el momento cuando se empezó a hablar solo de estos canales de pago de los que te hablé al principio y todavía no era una red donde los canales de pago se podían encadenar. Y tú tenías algunos proyectos de fin de semana de él donde jugaba con estos canales de pago. Y después, estando en Moon, para nosotros siempre, o sea, estuvo bastante claro que cuando Bitcoin, o sea, a medida que Bitcoin fuese más adoptado y suba el volumen de transacciones en la red de Bitcoin, íbamos a necesitar una solución de escalabilidad. Así que ya ahí empezamos a investigar de Lightning. Lightning es técnicamente muy complejo y hacer un producto en Lightning de manera no custodial es realmente complejo. Así que bueno, o sea, como que mi introducción a Lightning vino mucho también por probar productos, por entender la tecnología, por empezar a escribir. En Moon tenemos un blog donde escribimos distintos temas y muchos de los artículos son de Lightning, así que por empezar a escribir esos artículos, yo me metí más que nada por eso. Pero bueno, creo que en mi caso es un poco atípico porque, bueno, trabajo en una billetera de Bitcoin con Claro, soporte de Lightning, ¿no? directamente metida en eso. Hablando Exactamente. sobre, y eso está genial, Florencia. Y ya para ir cerrando, una última pregunta un poco abierta, ¿no? No sé qué tan involucrada estés en el terreno del entretenimiento, pero ¿crees que sería una buena idea para los latinoamericanos empezar a usar juegos que paguen en Lightning? Esa sería una buena manera de obtener tus primeros Lightning Bitcoins. Bien, es una buena pregunta porque hay mucha gente que cree que Lightning va a ser muy interesante para el gaming. Y ya hay algunos ejemplitos, chicos, pero hay algunos ejemplos de juegos usando Lightning. De hecho, podés jugar a juegos como de tirar la ruleta o juegos medios de casino donde por ahí podés ganar unos satoshis y retirarlos a tu wallet. Es temprano todavía. Mi respuesta a eso es que es temprano. Lo podés hacer, pero creo que la motivación para hacerlo tiene que ser grande. Digamos, hay gente, obviamente habrá gente haciendo eso, habrá gente cobrando en Lightning, hay gente, como también hay gente corriendo sus propios nodos de Lightning, pero son más los fanáticos, ¿no? Como la gente que, para quienes usar Lightning es el objetivo en sí. No es que están buscando otra cosa, sino que quieren eso. Nada, como te digo, para mí la adopción va a venir más desde el lado de necesidad y cuando la gente quiera, o sea, digamos, quiera, por ejemplo, tener, bueno, que ya pasa un poco, ¿no? Que quiera tener cuentas en determinadas casas de cambio o tener monederos en determinadas apps porque las comisiones son más baratas. O sea, el incentivo económico es muy fuerte. Después en la industria de gaming, yo no estoy muy metida, la verdad es que no estoy muy metida en la industria. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que cree que gaming es un caso de uso muy interesante para cripto en general, y eso sí está creciendo, y para Lightning, obviamente también, simplemente porque Lightning no es algo distinto a Bitcoin, ¿no? O sea, es una solución a un problema que tiene Bitcoin, que es cómo hacer transacciones más rápidas y más económicas. Sí. Claro, es como añadir una extensión a Google Chrome. Quizás. Es algo añadido a que cubre una Es algo necesidad que, sí, pero es algo que en el futuro, para mí se parece más a las capas como, a las capas de Internet. Internet se construyó de capas donde cada una de las capas resolvía problemas determinados. Y claro. vos hoy no, o sea, como no tenés el desglose o la granularidad de las capas de Internet cuando usas Internet, digamos. Como que no pensás en los distintos protocolos o en qué capa está resolviendo cada problema. Claro. No tienes que saber qué es un HTML para abrir tu computadora y hacer tu trabajo hoy en día. Claro. Sí. O para ver un video en YouTube.
Oh, Exacto, exacto. Sí, no tenés lo del que... HTML depende del tipo de trabajo, tienes razón. Sí, HTML realmente es un lenguaje de programación, pero sí, no tenés que saber de HTTPS o de IPs o de TCP para entender cómo, digamos, cómo hacer para streamear un video, por ejemplo, para hacer este podcast. Sí, Claro, exacto. No, eso sinceramente es un tema que siempre va a valer la pena recalcarlo. Ahorita estamos en un espacio que es bastante necesario tener conocimiento técnico para utilizar apropiadamente las herramientas y al final parece que la gran meta va a ser que eso ya no sea necesario. Ojalá. exacto. Sí, sí, yo creo que ese va a ser el triunfo de Bitcoin y de Lightning cuando la gente transaccione sin tener que saber exactamente qué es lo que está pasando, qué tecnología están usando o los problemas que tiene esa tecnología simplemente porque los productos la solucionan. Claro. Ay, bueno, Florencia, me ha encantado esta conversación contigo. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar a ti y a Moon Wallet en las redes sociales. Bien, yo la red principal que uso y Moon también es Twitter. En Twitter me encuentran como Flor Ravena, todo junto, Ravena con B corta y dos Ns, Flor Ravena. Y en Twitter, bueno, Moon también tiene una cuenta en Twitter, es Moon Wallet, Moon con W en lugar de W, M-U-U-N, y wallet como monedero o billetera en inglés. No te escucho. Perfecto, Florencia. Muchísimas gracias por formar parte de esta producción de The Lightning Junkies. A toda la audiencia pueden encontrar a Lightning Junkies en lightningjunkies.net. Nos pueden visitar allí y ver este podcast y mucho otro material dedicado para ustedes a aprender sobre esta tecnología tan genial. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Florencia. Gracias, Diana, vos, que andes muy bien. Igualmente. En cuanto a mí, mi nombre es Diana Aguilar, soy una periodista especializada en el área de criptomonedas y blockchain, enfocada en eso desde 2016. Y si quieren encontrarme, mis redes son @criptodiana para Twitter e Instagram. Y pueden, por favor, pasar por mi canal dedicado a entrevistas de este tipo, de Blog Code. Así lo encontrarán en YouTube y en Twitter. De acuerdo. Bueno, los estaré viendo en la red de Lightning.